Entonces, en efecto, como vamos a ver, obviamente el autor les va a hacer una recopilación de la historia de Israel. Entonces abriré mi boca, dice, los cuales hemos oído y entendido que nos relataron nuestros padres. Ahí está, ahorita va a hacer alusión más precisa de esto, porque en la Torá el Eterno dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, a tus nietos, bisnietos, etcétera. Cuando viene Pesaj, por ejemplo, ¿verdad? Dice, cuando hagas esto y tus hijos te pregunten, ¿por qué hacemos este? Como los judíos, ¿no? Los judíos se lo toman muy literal, obviamente. Y ahí empiezan sus cantos, ¿no? ¿Por qué hacemos esto esta noche? ¿Por qué hacemos panes sin levadura? ¿Por qué comemos panes sin levadura? ¿Por qué tomamos fruto de la vid? ¿Por qué todo eso? Bueno, los niños siempre van a preguntar. Entonces, por eso el Eterno dice, cuando pregunten tus hijos, vas a decirles, porque el Eterno hizo salir a las huestes de Israel con plagas, ¿sí? Con hechos asombrosos, con portentos, abrió el mar, y aquí va justamente a hablar de esto. Cosas que nos relataron nuestros padres. Dice, no las vamos a encubrir, no las encubriremos a sus hijos, relataremos a la generación venidera las exaltaciones del Eterno y de su poder y de las maravillas que hizo. Todos los milagros, todas las bondades que el Eterno hizo para Israel. No los vamos a encubrir. Ahora, esto es importante, una enseñanza para nosotros aquí obviamente es transmitirle a nuestros hijos pues lo que creemos, las escrituras, la historia de Israel, los milagros. De verdad, a veces hemos hablado y hay gente que, bueno, obviamente en el mundo o en la religión es más importante que se aprendan las cuestiones académicas, ¿sí? Que se sepan, yo qué sé, mil cosas allá afuera. O los héroes del mundo, de las películas, del fútbol, de todo esto. O sea, están expuestos a conocimiento vano que no les va a servir en el futuro ni para su redención ni para nada. Si les preguntan los libros de la Biblia por lo menos y no se lo saben. Y en hebreo pues ni se diga. Y les preguntas tal historia, ¿verdad? Tales personajes. Y lo único que saben es Batman y Robin, ¿verdad? Y Superman y no sé cuáles ahorita, los qué seres galácticos y no sé qué tantos seres caídos ahí en forma de superhéroes, ¿no? Las Barbies que ahorita andan de moda, ¿verdad? El movimiento feminista y todo esto, ¿no? Y toda esta basura que les meten en la cabeza a los niños, ¿no? Juegos y deportistas y todo eso. Eso sí se lo aprenden y eso sí están ahí bien macheteados, ¿no? Cuestiones académicas y todo. ¿Por qué? Porque quieren ser exitosos en el mundo y en todo el conocimiento del mundo. Pero para el creyente, para los israelitas, para el creyente hoy día, lo importante es conocer el pasado, el pueblo de Israel, cómo actuaron, cómo el Eterno estuvo una y otra vez. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Shaul de Tarso dijo que todo eso es para nuestra enseñanza. Para que no volvamos a caer en lo mismo, para que no repitamos el pasado, para que no volvamos a caer, para que nos concentremos solamente en las exaltaciones del Eterno, de su poder, de sus maravillas que Él hizo. Eso sí tiene que ser lo importante. Nada que hay, que la independencia, que la revolución, que no sé qué, que esto, que los héroes de la patria, que quién sabe qué. ¿Cuáles héroes? Pura sistema y pura esclavitud una y otra vez. Entonces necesitamos aprender justamente lo que es para vida eterna, ¿sí? No para el mundo, ¿no? Bueno, voy a leer algo. Dice, cuando yo empecé a escuchar los estudios, era cada rato tanto que no sabía y aún sigo aprendiendo. Sí, es que a veces, como se vienen de la cristiandad, pues no traemos más que los textos que nos enseñan de memoria, ¿no? Y el domingo ya saben todo eso, ¿no? A nosotros nos pasó. Tenemos que darle un repaso otra vez a la Biblia, una y otra vez, verso a verso, con hebreo, con griego, con todo, para estar entendidos. Si no, imagínense, ¿no? Bueno, mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón, pone aquí Salmo 49 también. Inclinaré al proverbio en mi oído y pondré con el arpa mi enigma. Ese es otro que ya leímos también. Y aquí Luz pone Deuteronomio 6, 16, 7. Estas palabras, las cuales te estoy dando hoy, al levaveja, ¿verdad? Cuando viene en hebreo el famoso Shema. Vehayuja de Barim al levaveja. Veshinamtam levaneja bedibartabam.
Estarán en tu corazón las palabras que yo te mando hoy. Las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando estén en su casa, cuando viajen el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Ese es el día a día. Ese es el pan de cada día. Es el maná. Es el maná, es el alimento espiritual. Ahí está la palabra enseñada para cada uno de nosotros. Como platicaba con un hermano en estos días, y qué hermosísimo es que ver a estos chicos que crecen y luego están unidos y luego enseñan a la siguiente generación, como ayer hablamos también aquí en casa con mi suegra. Esa es nuestra prioridad. Nosotros que somos más grandes y que venimos despedazados que por la religión, que por esto, que por lo otro, que por mil cosas, hacemos un primer esfuerzo para nosotros. Pero ya cuando vienen nuestros hijos, ya vienen creciendo ya con el conocimiento de la Torah. Pero cuando ellos se unan con otros que ya vienen totalmente limpiados, ya vienen totalmente conocidos de todas estas cosas, imagínense. Y que así son un montón, pues va a ser una bendición. Y ahí se va a cumplir ese mandamiento, ¿no? Hablar de las palabras del Eterno todo el tiempo y que estén presentes, de que al final Él tiene el control de la historia, de que somos hechura suya, de que van a pasar las cosas y de que más nos vale estar de su lado. Bueno, Deuteronomio 4:9 también, por tanto, guárdate de ti mismo y guarda mucho tu alma, no olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón, en todos los días de tu vida le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí está esa otra parte. Dice Medar Durquía, es cierto, solo saben los niños hoy, pero de los personajes bíblicos nada. Ese es otro problema, ya lo hemos nosotros hablado, hay que tener cuidado. Homeschool no es hacerles una escuela y traerles un sistema a casa y meterles cosas del mundo, de internet, no. ¿Sí? Hay que llevarlos a los conocimientos necesarios académicos que les van a servir en la vida, pero de la forma más correcta, librándolos de peligros y no metiéndoles sistemas así. ¿Por qué? Porque ahora ya les quieren vender todo. No, hay gente que se está haciendo rica, nada más de puros lives y puras cosas de estas, de que y ahí está la gente pagando todo y de nada les va a servir. Bueno. ¿Qué más? No solo el evangelio de Juan, vivirá el hombre. Sí, o sea, no nada más es eso, ¿verdad? El profeta Joel 1:3, ponen de esto, contarás a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Bueno, las personas están más apegadas a las cosas humanas, mundanas, dice Luz Mergil, así es. Bueno, entonces, 78:4. No los vamos a encubrir a los hijos, los vamos a relatar a las generaciones que vienen, el poder, las maravillas del Eterno. 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso Torah en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Bueno, obviamente, acuérdense cuando dice Jacob o Israel, pues está refiriendo a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ya en Egipto, que los va a sacar y los va a llevar por el desierto hacia la tierra prometida. Aquí dice que él estableció testimonio y puso Torah. Es decir, aquí ya va a empezar a decir cuando les dio las 10 frases de Aseret HaDevarim, como un testimonio para que todos escucharan que él existe. Para que la generación venidera lo supiera y los hijos que habrían de nacer se levantaran y lo relataran a sus hijos. Este es el cometido, este es el propósito. Nuestros padres nos enseñaron lo que pudieron de la iglesia católica o de la iglesia cristiana, si es que por ahí se les enseñó. De buena fe hicieron lo que pudieron, pero nuestra generación, ya nosotros, por ejemplo, en mi caso, pues mi mamá, por necesidad y todos eso ya saben, llega a la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana pues nos da lo que tienen ahí. Pero ya cuando uno crece, empieza a decir, a ver, ¿pero qué es qué? Pero ya cuando uno se va a unir, pues yo, mi esposa, digo, pues tiene que ser la ideal, ¿sí? La que está pensando como yo y está entendiendo como yo, está creyendo lo que yo. ¿Por qué? Porque cuando vienen nuestros hijos, pues van a aprender justo lo que deben de aprender, la Torah, la instrucción, los mandamientos, el Mesías, la esperanza venidera, la promesa celestial, etc. Y para cuando ellos crezcan y se unan igual y otra vez, sí, impresionante, ya nos va a alcanzar el tiempo, no sé cuando el Eterno ponga límite a esta humanidad, se ve muy cerca, pero mientras tanto hagámoslo, porque si nos da todavía tiempo para otros años, queremos ver tantos niños
en donde los personajes que conozcan de la historia sean los antepasados, los patriarcas, los profetas, sus vidas, su enseñanza. O sea, que los héroes, ¿sí?, sean los de la fe, como un día hablamos, ¿verdad?, que apuntan al Mashiach, que es el enviado del Eterno, que es el Redentor. Los que murieron, los héroes que han muerto por algo verdadero son los de la fe, son aquellos que fueron vituperados, asesinados, muertos, perseguidos, todos por perseverar toda esta palabra hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿no?, hablando de incluso los mismos apóstoles, ¿no? Mateo 13:14, esto es, en ellos se cumple la profecía de Yeshayahu, que dice: por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán, por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Pero ustedes, bendecidos son sus ojos porque ellos ven, y sus oídos porque ellos oyen. Esta parte es importante, la vamos a ver más adelante, porque el relato del Salmo es la necedad que no escucharon, pero el remanente que sí pone atención, e incluso una bendición extra, dice luego la Escritura, para los que no vieron y creyeron. Aquí entramos nosotros, los que no vimos absolutamente nada de eso, pero lo creemos y decimos: esto existe, esto existió, esto es real. Bueno, voy a seguir porque está largo el Salmo. Para que pusieran en el Todopoderoso su confianza. Ahora vean esto: para que pongan en el Todopoderoso su confianza. Primero está diciendo las cosas del pasado, lo que habían sido enigmas, las vamos a relatar, no las vamos a callar a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a la generación que venga. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Para que pongan al Todopoderoso en Él su confianza. En Él confiamos, no en nadie más, no en ningún hombre que los de la independencia, que la revolución, que esto, que el otro, porque todavía en el mundo a los héroes que nos dieron, aquí viene en México ya el próximo mes, ya están preparando, andan banderas por todos lados, ¿verdad? Hasta las iglesias cristianas ya fechando su fiesta patria y todo eso para celebrar a los masones, ¿verdad? De esta generación y todo, nada que ver. Dice que a los héroes que les dieron libertad, imagínense, la verdadera libertad está en el Mesías, que nos lleva a la obediencia, en donde podemos servir al Eterno. Esa es la verdadera libertad. Bueno, para que pusieran el Todopoderoso su confianza y no se olvidaran de las proezas del Todopoderoso, sino que atesoraran sus mandamientos. Vean, atesorar los mandamientos, como un tesoro, guardarlos, ¿sí?, como algo valioso. Eso es lo que tenemos que transmitir también a nuestros hijos. Y no fueran como sus padres. Y aquí ya va a hablar en esa generación, a los que escucharon, no ser como los padres que generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni su ruaj fue fiel para con Elohim. ¿Cuál es el propósito? Atesorar, primero poner la confianza en el Todopoderoso, atesorar los mandamientos y no ser como aquellos que fueron rebeldes y contumaces. Generación que no dispuso su corazón, ni su ruaj fue fiel para con Elohim. Fíjense que está hablando, no está hablando de ignorantes, no está hablando de gente sin entendimiento. Está hablando de gente, está hablando de personas que fueron rebeldes. No está hablando ni siquiera de bestias salvajes que no entienden. Porque pues las personas entienden, pero es la rebeldía, es la necedad, es su propia carnalidad. Ni nosotros, ni el pueblo de Israel, ni en el pasado, o sea, en los peores momentos, pues no somos bestias. Cuando el Eterno dio mandamientos, cuando el Eterno habla, cuando nos dio entendimiento, comprensión, inteligencia, el caso obviamente que está tratando aquí el salmista es, fueron rebeldes, fueron contumaces, se rebelaron, o sea, desearon lo suyo, salieron de sí mismos la negativa, el hecho de no creer, la incredulidad, ¿sí? Aquí estamos hablando de personas que de plano no quieren escuchar la Torah y estoy diciendo que son peor que las bestias, porque las bestias por lo menos pues no tienen entendimiento, ¿verdad? No saben palabras, se pueden acostumbrar a ciertas voces, se pueden acostumbrar porque ahí ya viene el instinto animal. Se pueden acostumbrar al embarazo, se pueden acostumbrar a
porque hay adiestramiento. Siéntate, ya los perros, ¿verdad? El instinto. Pero no puedes decirle, oye perro, fíjate, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Pues el perro nomás va a estar moviendo la cola y va a decir... Tú le puedes decir, oye perro, fíjate, ¿sabes qué? Van a pasar unas personas, no los voltees a ver. El perro no te va a entender nada. Va a venir alguien... Pues obviamente, ¿no? Bueno, obviamente pues son bestias, ¿no? Y además su condición es salvajismo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo el salmista, para nosotros también, es lo mismo, es... ¿Saben qué? Ustedes sí tienen entendimiento, pero el problema de la humanidad es la rebeldía, es la necedad, la desobediencia, ¿verdad? De no poner a los mandamientos delante de nosotros, de cambiar al Creador por las cosas humanas. Voy al texto otra vez. Ahora aquí vean esto. Aquí el salmista rápidamente dice, no confiaron en el Eterno, olvidaron sus proezas. No fueron como sus padres, generación rebelde, contumaz, etc. Y luego dice, los hijos de Efraín, lo que ya dije hace rato, arqueros armados dieron la espalda en el día de la batalla. Lo que mencioné hace rato. No guardaron el pacto de Elohim y rehusaron andar en su Torah. Algunos comentaristas entonces dicen, este fue el momento, aunque le falta mucho al salmista, ese es como un momento tope. Después de la rebeldía, lo contumaz que fueron, etcétera, el día que tuvieron que luchar a favor de Israel, de todo Israel, dieron la espalda, se negaron y no defendieron a sus hermanos. Y además no guardaron el pacto, ¿cuál? Los mandamientos. Y como les dije, hay comentaristas que dicen, tiene que ver con la época de Jeroboam, cuando por causa de Roboam, de no sujetarse al reino de David, en el sur, las tribus del norte, cuando Roboam les puso mano dura y dijo él, voy a hacerle caso a mis cuates, a mis amigos, dice, en vez de aligerar la carga, la voy a poner doble, así que el reino del norte dijo, no queremos nada con Jerusalén, con Roboam y con la casa de David, se independizaron, le dieron la espalda, no defendieron a todo Israel, no guardaron el pacto, otra vez, y rehusaron andar en su Torah. Bueno, algunos comentaristas se refieren a que ya estaba una Torah establecida, ya había un mandamiento, ya estaba Jerusalén, ya estaba el templo, ya estaba todo, y dicen que aquí fue el momento, dijeron, no queremos guardar la Torah. Dice por acá, yo pienso más en este contexto Roboam. A mí se me hace un poco también más acertado, porque pues ya aquí está hablando de Torah. Sí, aquí ya está hablando de instrucción, ya está hablando de cuando ya Israel ya era fuerte, ya se había independizado, ya tenía ejército. De hecho, Roboam fue uno de los capitanes de Salomón, principal de las 10 tribus del norte. Entonces, él encabezó los ejércitos de Efraín. Entonces, bueno, a mí también como que se me hace más de esta parte, ¿verdad? Verso 11. Ahora viene la recopilación del pasado. ¿Qué fue lo que ocurrió antes? ¿Sí? Para llegar a estas circunstancias. Se olvidaron de sus proezas y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres realizó portentos en la tierra de Mizraim, en el campo de Zoán. Aquí ya empieza obviamente el relato de las cosas que pasaron para todo Israel y que fueron olvidando. ¿Qué más cosas? Que dividió el mar y los hizo pasar, que detuvo las aguas del Jardén como en un montón. O sea, aquí hay dos cosas, el mar de juncos y aquí está el río Jardén, que dice que se retrajeron las aguas, que se quedó como un montón para que el pueblo de Israel pasara. De día los guiaba con nube, con resplandor de fuego en la noche. Eso ya es más que obvio, lo que dice en Shemot, que el Eterno envió una columna de fuego para iluminarlos en la noche y una nube para cubrirlos, ¿verdad? En el día del sol abrasador. Hendió las peñas del desierto y les dio a beber raudales sin medida. El asunto de tenemos sed, y le dijo Moisés, ve y golpea la roca, y las aguas brotaron, fluyeron.
hizo brotar arroyos de la peña y descender las aguas como ríos entonces. Pero ellos pecaron contra él, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Elohim, reclamando comida conforme su avidez. Este hecho también es fácil de recordarlo. Ya iban, ya tenemos agua, ¿verdad? Etcétera, y ahora tenemos hambre. Queremos carne, queremos comida. ¿Qué acaso el Eterno no puede ponernos mesa en el desierto? Dice en el verso 19, hablaron contra Elohim diciendo, ¿podrá él acaso poner una mesa en el desierto? Como una forma de decir, ¿podrá darnos un comedor aquí y saciarnos con lo que comíamos en Egipto? ¿Se acuerdan que los israelitas decían, de balde comíamos en Egipto carne y esto y lo otro, ¿verdad? Y legumbres y todo teníamos ahí como hoy día, ¿verdad? Y aquí el salmista, aunque obviamente hay expresiones que no vienen en la Torá, tal cual, aquí el salmista obviamente las pone, ¿verdad? Como una forma de expresar la conducta de ellos, aunque esto puede encontrarse posiblemente en alguna tradición de aquella época. En la Torá solamente vemos que dice que anhelaron carne, que desearon carne, ¿verdad? Comida, porque estaban hartos del maná. Dice que el Eterno les había dado el maná y de pronto dijeron, pero ¿qué es esto? Todo el tiempo todo esto, ya estamos hastiados, queremos carne. Entonces, aquí el salmista dice que hablaron diciendo, ¿podrá acaso el Eterno poner una mesa en el desierto? Pero esto a forma de burla, por supuesto, de desencanto y de incredulidad. ¿Cómo va a ser posible que nos ponga mesa en el desierto? 20. He aquí hirió la roca y brotaron aguas y se desbordaron torrentes, pero ¿podrá dar pan o disponer carne para su pueblo? Otra vez. Fíjense nada más. El salmista pone el ejemplo de ellos en plena rebeldía. Ya vieron que abrió el mar, ya vieron que endulzó las aguas, ya vieron que les dio una nube, todo. Ya vieron que rompió las rocas y sacó el mar y el agua, perdón. Y dice, ok, hirió la roca y brotaron aguas, pero ¿podrá dar pan y disponer carne para su pueblo en el desierto? ¿Acaso puede hacer eso? Bueno, ya el agua es fácil. ¿Cómo vas a darnos pan y agua? Y carne. Otra vez, ¿verdad? Expresiones rebeldes, expresiones totalmente de incredulidad y sobre todo, pues, de rebeldía, ¿no? Dice, lo oyó el Eterno y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob, obviamente está hablando de Israel, y la ira subió contra Israel. Por cuanto no creyeron en Elohim ni confiaron en su salvación. Con todo, mandó a las nubes desde arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio pan del cielo. Dice Shirley, expresiones con ironía. Sí, totalmente irónicos, ¿no? Es una forma contradictoria, ¿no? De burla. Hizo llover sobre ellos el maná para comer. Dice, pan de fuertes comió el hombre. Les envió provisiones hasta saciarlos. Hizo soplar el solano en los cielos y atrayendo el ábrego con su poder, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las famosas codornices, ¿no? Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se hartaron, les cumplió pues su deseo. Pero no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor divino, que hizo morir a los más fornidos, entre ellos se hizo arrodillar a los escogidos de Israel. Se atragantaron. Por eso dice que sí, está bien, el Eterno se airó, dice, está bien, ¿quieren carne? Ahora les voy a mandar carne. ¿Qué no puedo poner yo pan mesa y pan en el desierto? Les voy a preparar un banquete. Les envió las codornices, dice, aves y aves y aves, y entonces se atragantaron y empezaron a morir. También está escrito en Shemot.
dice los más fuertes y a los escogidos, los hombres de valor, los más poderosos, los más en plena juventud, fuertes, robustos, que podían comerse un carnero solo, por decirlo, obviamente nadie se va a comer un carnero, pero se atragantaron y vino un juicio, ya saben, donde murieron todos estos, ¿no? Voy a leer algunos comentarios. Allá teníamos todo, ahí estaba la carne hirviendo, podíamos meter la mano y agarrar una pierna de cordero y lo que sea, y nos has traído aquí para morir en el desierto. Con todo, dice, siguieron pecando y no dieron crédito. Sigue diciendo, cuando vino sobre ellos el furor divino que hizo morir a los más fornidos. Con todo, siguieron pecando y no dieron crédito a sus maravillas. Bueno, recuerden que también ya hemos estudiado en Shemot, sobre todo en la época de Pesach, ¿verdad? La salida, todo esto, que no vamos a ahondar en eso, ya lo hemos estudiado, pero aquí lo incluimos en parte. Toda esta historia de rebeldía y todo esto, obviamente viene a nuestras vidas también, porque aunque cualquiera puede decir, bueno, es que yo no estaba en Egipto, yo no estuve en esclavitud, yo soy un siervo libre, un ciudadano de los Estados Unidos o desunidos, como dice Tito, están realmente desunidos porque cada uno tiene sus leyes, están peleando entre ellos y quieren independizarse unos y los otros, etcétera. Bueno, igual en México, Estados Unidos mexicanos, bueno, cada quien hace lo que quiere, etcétera. En cada país, pues somos libres, hombres libres, pero en realidad, desde el contexto de el alma, el Eterno dice que toda la humanidad está en esclavitud, está bajo el poder del maligno según sus países, según su filosofía, tendencias, inclinaciones, transgresiones, etc. Y obviamente cuando el Eterno manda a Mashiach es para sacarnos de este Egipto, de este mundo, de este Misraim, de esta opresión, hacernos libres para venir al servicio del Eterno, para andar sus mandamientos, para servirle, para seguir al Mesías y esperar la promesa venidera. Y la enseñanza aquí que nos recuerda de el Éxodo y todo esto, pues es lo mismo, ¿sí? Cuando la gente está anhelando la vida anterior, cuando la gente es como era antes, ¿verdad? Es que en el mundo esto, es que en el mundo lo otro, es que, ¿verdad? Ya saben, bueno, ponle el nombre que sea, pero la gente que no ha salido, porque no puede estar, ay, es que estoy saliendo, no, o saliste o no saliste, no hay tibieza, no hay medias tintas. Sí, porque a veces, bueno, es que esta persona, bueno, es que está saliendo. No, espérame, ¿cómo está saliendo? O salió, o tiene un pie allá y un pie acá, o ¿qué es eso? ¿No? Ya salió o no salió, no puede estar a medias, ¿no? Esa es tibieza. Entonces el pueblo de Israel físicamente ya habían salido, pero no habían sacado Egipto de sus corazones. Ya saben, como se suele decir, ¿verdad? En algunos comentarios. El Eterno sacó en 3 días al pueblo de Israel y ya los tenía en el desierto, ya al rumbo al monte Sinai. Pero le costó 40 años sacar Egipto de sus corazones y echarlo fuera. Tenían a Egipto dentro de su corazón todo ese tiempo. Entonces así puede haber mucha gente. No, que yo ya que ya salí, que aquí estamos y que Shabbat y que no sé qué y lo que sea, pero tienen a Egipto en su corazón. Porque tienen los deseos de la carne, porque tienen dentro difamación, mentira, calumnia, tienen chisme, tienen malicia, ¿verdad? Y son sigilosas y andan. ¿De qué sirve? Ya saliste, no es cierto. Traes Egipto en tu corazón y traes deseando y vives como los del pasado. Entonces la enseñanza en este salmo para nosotros rápidamente pues es lo mismo, ¿no? No caer en la misma condición y estar, ay, es que en el mundo me va mejor, ay, es que si trabajo en Shabbat, ay, es que si... Porque que no lo crean, hay gente que años y dicen que guarda y que y todavía está en Shabbat, lo quebrantan. Salen con los pretextos mesiánicos, es que estamos en la Galut, es que no se puede, es que... Es porque confían en el mundo. Esa es la realidad. Confían en el sustento de este mundo, ¿no? Y otras cosas que realmente siguen en Egipto, ¿no? Es una exhortación para nosotros también este recordatorio del salmista al pueblo de Israel para decir de qué lado estás.
de los rebeldes que se siguen quejando, que siguen hablando del mundo, que viven como en el mundo, o ya estás realmente fuera y ya es una nueva criatura. Ya, como ayer vimos un árbol con frutos verdaderos. ¿Sí? Bueno, Martín Müller pone Números 11:21, Moisés respondió, 600,000 de a pie, el pueblo en medio del cual estoy, tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Hasta Moisés se sorprendió, ¿verdad? Y les dice, ¿cómo? 600,000 de a pie, hombres escogidos, contados, aparte las mujeres, sus hijos, etcétera, los abuelos, los ancianos. Hasta Moisés les vas a dar de comer. ¿A poco les vas a dar carne? Hasta Moisés se sorprendió, ¿verdad? Pero no sabía que era un juicio, ¿no? Bueno, pone en primer libro de los Reyes 12:20 por acá Camilo, dice, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle, a la congregación le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David. Bueno, hablando cuando se apoderó Jeroboam de las tribus del norte, que también estaba profetizado y después las llevó a la idolatría. Bueno, como cuando dicen en la pandemia, quiero volver a la normalidad, ¿verdad? A la normalidad de este mundo, ¿no? A volver a hacer lo que el mundo te permite, ¿no? Y te puedes desplazar. Bueno, dice Orlando, no lo sacó, así murieron, dice, solo los de 20 años para arriba. Sí, obviamente la generación de 20 años para arriba, en los 40 años posteriores, pues ahí murieron. Son los que se les dijo no van a entrar a la tierra. Bueno, sigo leyendo. Con todo esto siguieron pecando y no dieron crédito a sus maravillas, y ya lo sabemos. Si no fueron las aguas amargas, fueron las rocas, si no fueron eso, fue el maná, si no fue el maná, las aves, si no fue las aves, etcétera. Cada ocasión, 10 les contó el Eterno. ¿Sí? Esta es la 10ª vez, hay un texto que hemos repetido, ¿va? Cuando van los espías, 10 ya, es suficiente. 33, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en disgusto. Cuando los hacía morir, entonces lo buscaban, se arrepentían y el Todopoderoso y a él solicitaban, y a Elohim solicitaban. Vean, los hacía morir obviamente por sus pecados, no porque él quería que murieran. Y luego venían y lo buscaban, se arrepentían y otra vez se acordaban que el Todopoderoso era su roca, el poderoso Altísimo su Redentor. Lo lisonjeaban con su boca, pero con su lengua le mentían. Esto es lo más severo, lo más hipócrita de una persona. ¿Sí? Por un lado, no, sí, la admiración, el reconocimiento. Olvídense, con un servidor ha pasado, imagínense, con el Eterno, pues cosa peor, ¿no? Pero conoces gente así, te adulan, te lisonjean, tú esto, tú lo otro, y aquí enfrente de ti, pero por la espalda, no, es este, es el otro, y aquí y allá, y la hipocresía andando, o sea, un marco de gente hipócrita así tan hostil. Bueno, ahí estamos viendo la calidad de hipocresía delante del Eterno. Lo lisonjeaban con su boca por un lado, oh sí Señor, aquí estamos y te amamos, ya saben como en la religión, ¿verdad? Oh sí Señor, esto que el otro, que no sé qué, aleluya, quien vive y a su nombre y tal. Pero con sus actos, con lo que hablan, las mentiras, las intrigas en sus vidas, en la hipocresía y todo, ¿qué sirve? Esos son los israelitas que nunca fueron renovados, ahora eran religiosos, eran solamente, ¿verdad?, monos caminando. Pues sus corazones, dice, y aquí está, vean lo que dijo Yeshua, en el corazón. En el corazón está el gran problema, porque por afuera pueden hablar y pueden aludar y pueden adular y decir esto de ti, de mí, que sí, que todo, que sí, pero por el otro lado, el juicio, la crítica, la culpa, tú. Puñaladas en la espalda, dicen, no, así es. No, olvídense, de veras hay gente tan desagradable, hay gente tan hipócrita, así ya cuando ya se les cayó el telón y ves
al lobo o a la loba, dices, no, qué asco, ya no quiero saber nada. Por la hipocresía, la injuria, la mentira, la falsedad. Peor cuando se trata del Eterno. Ya vemos en la Escritura que el pueblo de Israel, ay Señor, por favor, líbranos de esta, líbranos de la otra, que ahora sí, ¿verdad? Pero en sus actos y en su lengua, engañando, mintiendo, acusando, difamando, culpando. Sus corazones, dicen, no eran rectos para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, el Todopoderoso, misericordioso, hacía expiación por la maldad y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su enojo. 9 veces, porque la 10ª ya estuvo. Muchos se agarran de aquí, ya ves, el Señor es misericordioso. Él te perdona toda, y luego salen con que 70 veces 7 y que no sé qué. Y ya con eso así para que les estés perdón y sigan con su vida y su vida y su vida y su vida. Bueno, en el caso de Israel, y cuando lo lleva a la Torah y dice que él es misericordioso, tardo para el Rahum Behanum Berhapaim, verá Gesed, Bemet Gesed, misericordioso, bondadoso, tardo para la ira, gran misericordia, que perdona la iniquidad, dice, pero no tiene por inocente al culpable. Y ahí se les olvida a la gente a veces esto, ¿no? Que sabes que cuando ya se te contaron, ya estuvo. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran, y este texto, vean, se acordó de que eran carne. Soplo que va y no vuelve. Pasajero. ¿Sí? En una versión que estaba leyendo en el 39 dice, depende de las versiones, se acordó de que eran simples mortales, un efímero respiro que jamás regresa. Ahora, por otro lado, esto despedaza, ya saben, la teología judía mística de la transmigración de las almas, porque dicen que el alma regresa y están transmigrando y está en un lado, en el otro. Esto estaría bueno, ¿verdad? Que lo vieran los judíos, ¿no? Porque dice que el ser humano es basar, es carne, ¿sí? Y además un soplo que no vuelve, ¿sí? Un efímero suspiro que jamás regresa. Es lo que somos, imagínense. Bueno, el Todopoderoso tiene misericordia de nosotros por la calidad de lo que somos. Somos nada. Somos un montón de células constituidas en huesos, carne, sangre, etcétera, venas, que es perfecto, es maravilloso todo lo que pasa en nuestro cuerpo y a nuestra mirada quedamos pasmados de tanta perfección y tanta armonía y todo eso. Pero al final somos nada. Nos descomponemos, nos podremos, nos agusanamos en la tumba, etcétera, y no volvemos. Ahí es donde el Eterno dice, ups, pobres individuos, ¿no? Está bien, les voy a dar otra chance. Piadoso y clemente es el Eterno, lento para la ira, grande misericordia. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. Aquí está, es la NBI. Santiago 4.1, sin embargo, dice, no saben cómo será su vida mañana, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahí está. Bueno, Salmo 103.17, pero la bondad del Eterno es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que lo temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bueno, sobre los que lo temen. Aquí está poniendo una condición, no sobre cualquiera, sino sobre los que temen. 40. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo contristaron en el yermo? Fíjense, contristar al Ruach, también habla eso en el Brit Hadashah. Hay su límite, ¿eh? Hay gente que no entiende esto, gente que cree que, ay, el Señor es bueno, el Señor perdona, y están todo el día, todo el tiempo. Y no se dan cuenta que es su conciencia nada más, pero que ya están cortados, ¿eh?
41. Luego volvieron a tentar al Todopoderoso, irritaron al Santo de Israel. No se acordaron de su mano el día que los redimió del adversario, cuando obró en Egipto sus señales y sus portentos en la tierra de Zoán, cuando convirtió sus ríos en sangre para que no pudieran beber de sus corrientes. Aquí viene un recuento obviamente de cosas que ocurrieron en el éxodo en Egipto, ¿no? Todo esto es fácil de identificar. Cuando envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, la rana que los infectó, cuando dio a la oruga sus cosechas y el fruto de su trabajo, la langosta, las plagas, aquí vienen las plagas, cuando destruyó sus viñas con granizo y sus sicómoros con escarcha, cuando entregó al pedrisco sus vacadas y a los rayos sus rebaños, cuando envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y congoja, tropel de mensajeros de desgracia, cuando dispuso camino a su ira y no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la pestilencia, aquí hablando de los primogénitos, e hirió a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de su virilidad, en las tiendas de Cam. Obviamente Cam es uno de los hijos de Noah, o Ham, y es una referencia obviamente a los egipcios, porque Misraim viene de la descendencia de Cam, es de los descendientes de Ham, y es una forma solamente de identificar entre Ham, Sem y Jafet. Los pueblos de Cam fueron heridos, Egipto fue herido, ¿sí? Está hablando aquí de la muerte de los primogénitos, por supuesto, sobre Misraim. E hizo salir a su pueblo como ovejas, y cual rebaño los guió por el desierto. Todo esto que está enlistando, que es el del Éxodo, está diciendo aquí en el contexto lo que han olvidado. Se olvidaron de sus proezas, se olvidaron de sus hazañas, se olvidaron de los portentos, de que envió plagas, de que la sangre, que las langostas, que todo esto, la vacada, ¿verdad? Se han olvidado todo. Es decir, es un recuento de las cosas que han olvidado. Se han olvidado, se han olvidado, se han olvidado. Que los hizo salir como ovejas, y cual rebaño los guió por el desierto, los condujo con seguridad y no tuvieron temor, en tanto que el mar cubría a sus enemigos. Cuestiones del Éxodo. Los llevó hasta las fronteras de su tierra santa, a este monte que adquirió su diestra. Echó las naciones de delante de ellos. Aquí estamos hablando de la época que se conoce como la época de la conquista. Los llevó a la tierra y echó a las naciones delante de ellos. Con cuerda repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Ya en la época de Josué, de Yehoshua, la repartición de la tierra le tocó a él. 56. Pero ellos tentaron y provocaron al Altísimo y no guardaron sus testimonios. Y otra vez, y aquí estamos hablando de la generación de 19 años para abajo que creció en el desierto, el nuevo Israel, que ya entró a la tierra prometida, poseyeron la tierra, les fue repartida, y otra vez tentaron y provocaron a Elión, al Altísimo, y no guardaron sus testimonios, porque dice el libro de los Jueces, que después de que muere Josué, viene una época, dice que cada uno, dice, no conocían al Eterno, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí está. Se volvieron atrás tal como sus padres, fueron desleales, se desviaron como arco torcido. Se desviaron como arco torcido. ¿De qué te sirve un arco torcido? Y aquí viene la relación con la Torá, la lanza, yará, dar en el blanco. El arco, en vez de dar en el blanco, se fue por otro lado. Así es la incredulidad, así es la religión, así son los sistemas. En vez de atinar al blanco, se van por otro lado. Teología judía, teología cristiana, católica, protestante, etcétera, iglesiera, templaria, etcétera. Ahora, por otro lado, se dan cuenta, a ver, ya dijimos hace rato que esto aplica a nosotros también. Y aplica a toda persona hoy día en la tierra que dice ser creyente, que cree en el Todopoderoso de la Biblia, que la Biblia por aquí, que la Biblia por acá, que no sé qué. Y a poco no se vuelve a repetir lo mismo. Aunque ya el Eterno mandó al pastor de Israel que nos pastorea, hay quienes se siguen rebelando, deseando el mundo, volver atrás, viviendo como el mundo vive. Igual son como arco torcido, que dan en otro lado, no dan en el blanco. ¿Por qué? Porque no regresan al mandamiento, no regresan a la instrucción, a la obediencia, no han transformado sus vidas, siguen siendo como el mundo, siguen siendo igual que afuera, siguen en religión, siguen en templo, están dando en otro lado.
religión, teología, doctrina, teólogos, interpretaciones ajenas, etcétera. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Por eso Shaul de Tarso dice que lo que ocurrió en el pasado es para nuestra enseñanza. Pero el que no aprende del pasado está condenado a repetirlo, dicen por ahí. Y es verdad, mucha gente está repitiendo los mismos sistemas iglesieros. Por eso es importante, dice aquí Orlando García, como dice Shaul de Tarso, cuidar esta salvación con temor y temblor. No desviarse ni izquierda ni derecha. No ser un arco torcido. Evitar dar en otro lugar, sino dar al blanco. Ahí está, dar en la Torá. Lo irritaron con sus lugares altos. Aquí ya estamos hablando, cuando entran en la tierra, se reparten, otra vez pecan, se olvidan del Eterno, cada uno hacía lo que bien le parecía, volvieron hacia atrás. Y dice que lo irritaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Aquí ya está hablando cuando empiezan a decir que Moab, que Edom, que los filisteos, que todos los pueblos alrededor empezaron a traer las deidades. Lo irritaron. Lo oyó el Todopoderoso y se indignó y aborreció a Israel en gran manera, por lo que abandonó el Mishkan de Shiloh, la tienda en que habitaban entre los hombres. Aquí ya no estamos yendo en la época de Elí, cuando sus hijos estaban profanando el santuario con mujeres, y obviamente aquí se da por hecho también que había ídolos, ya se estaban desviando, y entonces el Eterno se indignó y dice que dejó el Mishkan. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en esa época? Agarra los hijos de Elí, el arca del pacto, van a hacer una lucha contra los Filistim, se sienten muy, que aquí, que el Señor está conmigo, que Él es mi defensa, que no sé, ya saben, todas esas palabrerías, ¿verdad? Que el Señor me guardará, que Él me cuidará y me va a defender y no sé qué, y llegan y boom, les dan todos los Filistim y se llevan el arca y vienen con Elí, le dicen, ¿sabes qué? Tus hijos murieron así y así, el arca fue tomada, pum, se cae, se muere, y dice que el Eterno abandonó el Mishkan en Shiloh, que estaba entre ellos, y entregó el cautiverio a su poderío y su esplendor en mano del enemigo. Está hablando del arca del pacto. Entregó también su pueblo a espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus doncellas no tuvieron cánticos nupciales. ¿Sí? Entregó también, dice, su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Vienen los juicios. ¿Sí? El fuego devoró a sus jóvenes y sus doncellas no tuvieron cánticos nupciales. Aquí depende de la versión, porque están hablando como que ellas no celebraban, depende de las versiones. Vi otra versión, a ver, canto nupcial para doncellas, canto nupcial para sus vírgenes. Es decir, el texto en hebreo, en el verso 63, es esta. Dice, entregó también a su pueblo espada, y luego a los jóvenes, Bajuraf Agilá Esh, a los jóvenes los consumió en el fuego, en el juicio. Aquí dice, el fuego devoró a sus jóvenes, y luego dice, Uptolotaf lo Hullalu, y a las vírgenes no, en hebreo dice, no brillaron. Hullalu, en realidad dice, no brillaron. Pero esta palabra de no brillar quiere decir no aclamaron, no celebraron. Como decir, el juicio arrasó con sus jóvenes y las chicas, las doncellas que quedaron vírgenes, no tuvieron un canto de júbilo de boda. Se quedaron sin marido. ¿Por qué? Porque, por otro lado, los ministros fueron entregados en la guerra y las viudas no lamentaron, no lloraron. ¿Sí? Pero entonces, como quien duerme, y ahora aquí hace obviamente el salmista un giro, ¿verdad?, en el asunto. Dice el salmista, porque aquí está hablando de cómo el pueblo de Israel fue entregado al oprobio de las naciones alrededor en la época de Elí, en la época de Samuel, también previo, todavía desde
todos los 40 años de Saúl, pues, ¿sí? Desde los jueces hasta el último, aquí está hablando de toda la época de los jueces hasta el último juez que se le conoce, que es Samuel. Ajá, porque ya en Samuel ya después viene David, ¿no? Entonces, está relatando todos los, ahora sí que daños, dice en el 65, pero entonces, como quien duerme, como un valiente que se recupera del vino, despertó a Adonai. Bueno, aquí hace un comparativo, obviamente no hay que entender ese que Adonai estaba borracho y no. Es una expresión figurativa en donde evidentemente el valiente está adormilado, ¿verdad? Después de la fiesta, ya se le pasó la alegría y despierta otra vez en todo su poder, toda su fuerza para combatir al enemigo. Es una forma como de decir, después que el Eterno, como en un episodio de no estar, de no atender a su pueblo, de pasar tantas penurias, bueno, tuvo misericordia del Eterno y volvió a actuar a favor de Israel. ¿Verdad? Es lo que está diciendo, despertó el Eterno, por decirlo, ¿no? En hebreo dice en el 65, dice, Vaikatz veyashem Adonai que gibor mitronen miain, que dice Vaikatz, que Yashen es y se levantó del sueño Adonai, como decir, volvió a despertar para nosotros, volvió a brillar, que Gibor, como un valiente, luego de que el vino, o luego del vino, ¿verdad? Después de despertar de ese tiempo, ¿no? Y dice en el 66, e hirió a sus adversarios por la espada, poniendo sobre ellos afrenta perpetua. Y aquí viene una parte interesante, porque dice que hirió a sus adversarios por la espada, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Es decir, vino y los aplacó permanentemente. Desechó la tienda de Yosef y no eligió a la tribu de Efraín. Entonces dice que acaba con sus enemigos perpetuamente. ¿Cuáles enemigos? Tanto las naciones en ese momento alrededor que los hostigaban, en la época de Saúl, como a los mismos israelitas también que estaban echando a perder, por decirlo, el plan del Eterno en Shiloh. Shiloh queda destruido, es decir, el Mishkan que estaba en Shiloh en la tierra de Efraín, el Eterno lo abandona, dice, no has hecho bien el tema, el asunto relacionado a mí, entregó la tienda, es resguardada durante años en la casa de un israelita, y por eso dice que desechó la tienda de Yosef, es decir, el Mishkan que estaba en Shiloh, en tierra de Efraín. Y dice, y no eligió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Yehudá, y en el monte de Sión, al cual amaba. Aquí es cuando dice, en donde yo elija el lugar donde voy a poner mi nombre. Aquí ya va a entrar en la época, obviamente, después de que desechó a Shiloh, y ya no eligió a Efraín. Fíjense cómo hace el cambio. Y entonces dice que elige a David para elegir lugar, ¿sí? En la tierra de los jebuseos, llamada anteriormente Ur-Shalem, llamada después Jerusalén, el monte Sión, en la tribu de Judá. Ese es el lugar que el Eterno escogió para poner su morada. Construyó en las alturas su santuario como la tierra que había cimentado para siempre. Ahí está. Es decir, el monte Sión, en las alturas, ahí puso su tienda. Y al final escogió a David. Aquí ya obviamente llega a la época de David como el cometido final de toda la trayectoria de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, desde Egipto hasta David, ¿sí? Que estamos hablando de 1000 años, desde Abraham, Isaac, Jacob, Yosef y los patriarcas, 1000 años hasta David, la mitad, porque luego viene el templo, por supuesto, ¿no? Pero el salmista se concentra en David como, otra vez,
como esa parte de la edad de Israel que el Eterno tiene su propósito en el amado. El rey que es conforme a su corazón, que también viene a ser en un momento dado ministro, el que hace su voluntad, el que es obediente, el que levanta una tienda para servir al Eterno, el que sitúa un lugar que el Eterno escogió, Sión, el monte Sión, que después, obviamente todo esto tiene referencia, el pastor de Israel, el juez verdadero, camino, verdad y vida, el amado del Eterno, etcétera, todos los arquetipos dichos antes en el pasado, en todos los lugares, desde siempre hasta David, por decirlo, ¿no? Todos aludidos al Mesías. Entonces por eso dice que eligió a David, al amado, su siervo, a quien sacó de entre los apriscos del rebaño. Bueno, está ahí la historia de David, ya la sabemos, era pastor de ovejas. Lo trajo de detrás de las ovejas para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Los pastoreó conforme a la integridad de su corazón. Y bueno, obviamente el estudio que hemos hecho de David y en la vida de David como un azúcar, todos esos que ya tenemos, ya sabemos el hombre que había preparado el Eterno para aludir al Mesías, ¿no? Integridad, obediencia, mandamiento, todo eso, ¿no? Que no voy a decir y no voy a omitir que obviamente tuvo sus pecados, ya sabemos, como un mortal, como alguien que descuidó en ciertos momentos algunos actos del pasado con sus hijos, ¿sí? La violación a Tamar, por ejemplo, la falta de juicio, ¿verdad? A su otro hijo, y luego el pecado de Absalón, la rebeldía de Adonías, etcétera, y luego ni se diga, ¿verdad? La sangre que derramó, bueno, aunque no se le juzga, pero sobre todo el pecado en contra de Urías, y obviamente pues el pecado de adulterio, ¿no? con Sabé. Entonces, bueno, independientemente de eso, obviamente lo que está diciendo el salmista es que el Eterno ha tenido bondad con Israel y que finalmente les dio a alguien conforme al corazón del Eterno, que lo sacó de los rebaños para guiar a su pueblo, a Israel su heredad. Es muy importante aquí lo que dije al principio, cuando vamos a tomar esta referencia y tratándola de aludir al Mesías, el verdadero Dodí, el verdadero amado, porque pone características, ¿verdad?, de integridad, de pastoreo, de guianza, de destreza, etcétera, pero sobre todo cuando dice escogido, siervo, apacentar a Israel, que obviamente son las características que también están en Yeshua, que es el pastor de Israel, que es el que apacienta, el que guía, y la heredad del Eterno, que es su pueblo. Y una vez que sabemos en el Brit Hadashah que también trae ovejas que no son de ese redil, pues nosotros también viene a guiarnos, a apacentarnos, el amado, el siervo, el escogido, ¿sí?, para ser pastor de nuestras almas. Y dice, los pastoreó conforme a la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos, es decir, con las capacidades que el Eterno le había dado. Bueno, pusieron por acá, primer libro de Samuel 4:11, el arca de Elohim fue tomada y los dos hijos de Eli, Ofni y Finjas, fueron muertos. Aquí está el episodio que mencioné hace rato, en donde dice que desechó Shiloh, donde estaba en la tienda, y entregó a sus enemigos, dice, su esplendor. Bueno, Icabod, por eso ahí viene Icabod, cuando muere la esposa muere en el parto, dice, porque por la impresión se le viene el hijo, y entonces muere y le llaman al hijo Icabod, que después viene ahí otro linaje que aparece más adelante, que ya hemos hablado de eso. Pero dice, Icabod es justamente, se ha quitado el esplendor de Israel, que es, los filisteos tomaron el arca. ¿Qué más? A ver, Salmo 7:6, referente a que el Eterno se levanta, como que despierta, como que aparece. Levántate, oh Eterno, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despierta a favor mío en el juicio
que convocaste. Aquí está un salmo de David diciendo, ya hazlo, ya actúa. No es que duerma, no es que esté tramando algo, es que simplemente el Eterno da tiempo a las ocasiones. Y el salmista como que dice, no tardes más, ya actúa. Yo sé que lo vas a hacer, pero hazlo porque mis enemigos me afrentan, ¿no? Entonces algo parecido acá también. Porque, por ejemplo, cuando leemos acá el 78, en la época de los jueces era juez tras juez, y así como que, una vez clamamos y otra vez pecamos, clamamos y otra vez envía a juez y luego lo quita, envía a juez y otra vez, y así está. Hasta que entonces el Eterno despierta y saben que ya voy a poner las cosas en su lugar, voy a poner a David y David pone las cosas en orden. Dice el Eterno marchará como un campeón, como hombre de guerra, o gibor, en hebreo es el giborín, como un valiente, como hombre de guerra. Despertará su celo con gritos y alaridos, se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Isaías 42:13. Aunque bueno, Isaías, como ya hemos hablado, está hablando ya de la deportación babilónica y el juicio que va a traer el Eterno a través de los medos persas sobre Babilonia y todos los pueblos. Esa es otra etapa. Salmos 87:2, ama el Eterno las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Hablando sobre el lugar que él eligió. Segundo libro de Samuel 7:8, sobre David, dice, ahora pues así dirás a mi siervo, a David, así es el Eterno de los ejércitos, yo te tomé del redil, de seguir tras el rebaño para que fueras caudillo sobre mi pueblo, sobre Israel. Ahí está el texto correspondiente a lo que dice aquí el salmista, que el Eterno eligió a David y lo sacó de los rediles para hacerlo pastor de Israel. Hechos 13:36, porque David ciertamente habiendo servido al propósito de Elohim en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Importante texto, gracias Noralba. Complementando lo que he estado diciendo sobre esta alusión. Se esperaba mucho de David, incluso esperaban que David resucitara, viniera entre los muertos cuando el Mesías apareciera. Lo que ven los fariseos, saduceos, es de que, bueno, saduceos decían, no, ya no existe nada, ya se muere y se acabó. Y los fariseos decían, es que viene la resurrección y va a aparecer David nuevamente y va a reinar Israel y va a ser cabeza de las naciones, etcétera, etcétera. Isaías, pero viene Yeshua, que es el Mesías, el Dodí, y después, ya saben, las explicaciones sobre la resurrección, Shaul de Tarso, aquí en el libro de los Hechos, Pedro, ¿verdad? Dicen, ¿sabes qué? Pero David murió y ahí está el sepulcro. Pero el amado, el Hijo, el Mesías, fue levantado entre los muertos y vive para siempre y está exaltado a la diestra del Padre. Él es el verdadero rey, él sí fue levantado de entre los muertos. Entonces por eso entendemos que David en su generación, importante esa expresión, hasta aquí el salmista está hablando de la generación de ellos, el propósito o el beneficio que trajo Israel con David. ¿Sí? En David era la época de oro. En la historia se le conoce la época de David como la época dorada del pueblo de Israel, que se la hereda obviamente, que se extiende a Salomón en parte, porque Salomón llegó todavía a conquistar más territorios. Entonces por eso se sitúa el salmista hasta ahí, porque esa es la época dorada. Hasta ahí es lo máximo, ¿no? Y bueno, obviamente también como un propósito final del Eterno en esa etapa, en los primeros 1000 años. Porque después de eso ya sabemos, después de Salomón viene la apostasía, etcétera, todo lo demás, hasta el exilio. Bueno, ¿qué más? Entonces, el salmista, pues como que, si estamos hablando en épocas previas al exilio, en momentos difíciles, el salmista está haciendo un recuento para decir, ¿saben qué? Aquí está la respuesta de todo lo que nos pasa. Se han olvidado, los padres no han transmitido de las maravillas, de los milagros, las proezas, los portentos. Sí, por eso los fueron entregando una y otra vez, él tuvo misericordia, los perdonó. Pero parece que no hay solución. Hay gente que es rebelde de plano, que resiste al Ruach. ¿Sí? Y no quiere ser transformada y renovada, que quieren seguir siendo las mismas personas, la misma rebeldía, el mismo pecado, el mismo mundo. Y por eso sí está allá afuera la religión, por eso están así las personas.
porque no es el problema la palabra, el problema son los corazones, ¿sí? El problema son los corazones, y cuando no hay Torah, obviamente, pues no hay instrucción, no hay conocimiento del Eterno, pues entonces la gente finalmente continúa caminando en el mundo, ¿no? En el mundo. Bueno, este salmo entonces, un recuento a manera de exhortación de la rebeldía, de los pecados, de lo contumaz que fue el pueblo, como bueno, no solamente ahí, obviamente en todos los profetas. El hecho pues es el mismo una y otra vez. ¿Qué nos enseña a nosotros este salmo? Pues que no podemos continuar con esa condición del ser caído, del hombre caído, del hombre pecaminoso, del hombre anterior, del hombre viejo, sino ser renovados. Hemos sido transformados y renovados, pues los frutos tienen que ser muy claros. No tiene que haber ambigüedad, no tiene que haber contradicción. El salmista, tomémoslo como que ahora obviamente el pastor de Israel, el verdadero pastor de Israel, el amado, ha hecho lo mismo, nos ha sacado, nos ha librado, nos ha traído así, 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 nos lleva por el camino del Eterno, nos va a llevar hacia las moradas celestiales. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Que no sean las mismas quejas, porque si son las mismas quejas va a venir la misma respuesta, pero fuiste rebelde, y un día, el día de la ira, va a ocurrir. A veces nos puede adelantar una reprensión previa, ¿sí? Y bueno, al final así es, por sus frutos los conoceréis. Ayer lo hablamos, también lo vimos, por sus frutos lo vas a conocer. No puede dar un árbol bueno frutos malos. Fíjense qué interesante. Si hay claramente cosas malas, no puede ser un árbol bueno. Seguro es un árbol malo, podrido. Así que por sus frutos los van a conocer y tenemos que hacer lo mismo. Y no solo decirlo, demostrarlo. Bueno, pues el salmista aquí está poniendo en evidencia, evidentemente una y otra vez, y como hemos dicho antes, toda la Biblia, todos los libros de la Biblia no ocultan nada, no es de que hay todo bueno, bonito, todo risas y todo, no. La Biblia muestra hasta estas partes que son reales, que sabes qué, el pueblo de Israel también falló y falló una y otra vez. Y aunque el Eterno tuvo misericordia, hubo sus consecuencias. Aquí hay otro punto. A ver, muchos pueden tomar ese tema, el Eterno tiene misericordia y perdona, y perdona, y perdona, y perdona. Espérenme. Porque cada vez que pecaban, no crea que, ya me perdonó, pues ya todo está bien, está perfecto, qué alegría. No, porque los pecados traían sus propias consecuencias, ¿sí? Podía haber perdón y podía haber todavía oportunidad, pero la consecuencia venía. No era de que, ya todo vuelve a la normalidad. No, ya no es igual. Cuando quedan heridas, cuando queda, ¿verdad? Pues un acto reprobable y claro, deliberado, etcétera, pecaminoso, pues trae su consecuencia. Y puede haber perdón y todo así, ok, pero la consecuencia es que ya mejor ya alerta y alarma sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente puede decir, él perdona. No, pero aguas, porque las consecuencias están ahí y eso suma, pues obviamente una vida, ¿verdad?, donde puede haber lamento. O, en todo el caso, pues donde va a ser exhibido que la consecuencia pues va a traer finalmente muerte también, ¿sí? Separación. Entonces, hay que tener cuidado de no decir, es que el Señor perdona y los perdonó tantas veces todo el tiempo, ¿no? Pero cada vez que pecaban traían sus consecuencias, había muerte, había dolor, había pues bueno, depende de la situación. Si eran los jueces, en la época de los jueces, pues perdían sus cosechas, perdían todo eso, batallas. Si era en la época de los reyes, pues los exilios, la muerte, la esclavitud. Entonces cada época tiene obviamente su tono de castigo, pero todo traía consecuencias. Y los que eran perdonados no necesariamente ya volvían y, pues ya todo está bien, perfecto, gracias, no. Traían sus consecuencias.